Missing 411 es una serie de libros que fue escrita por el exoficial de policía David Paulides. Después de publicar libros sobre Pie Grande, Paulides centró su atención en desapariciones extrañas e inexplicables que han ocurrido en la naturaleza, muchas de las cuales nunca se han resuelto. Número 10. Aunque Danny Philippidis, de 49 años, finalmente fue encontrado después de desaparecer misteriosamente en 2018, su caso sigue siendo en gran parte un misterio, ya que nadie tiene idea de dónde estuvo mientras estuvo desaparecido o qué le sucedió durante ese tiempo. Cada año, Danny y algunos de sus amigos, todos ellos trabajadores del Servicio de Bomberos de Toronto, hacían un viaje de esquí a Lake Placid, en Nueva York. El 2018 no fue la excepción. Ese año, el grupo se divirtió en las pistas y muy pronto, el viaje comenzó a llegar a su fin. La última noche del viaje, el 7 de febrero, decidieron relajarse en una cabaña en Whiteface Mountain y Danny quiso tomar algunas fotos para conmemorar el momento, pero se dio cuenta de que había dejado su celular en el auto y decidió bajar esquiando hasta el vehículo para recogerlo. Le dijo al grupo que regresaría en breve y lo vieron ponerse los esquís antes de partir. Su auto estaba estacionado al pie de la montaña, pero a Danny no le debería haber tomado más de 10 minutos recoger su teléfono y regresar a la cabaña. Por lo tanto, cuando el grupo se dio cuenta de que todavía no regresaba después de un tiempo, se preocuparon. Primero, se buscó en el área alrededor de su auto, pero no había rastro de él. Se informó a la policía y se abrió un caso de persona desaparecida. Más de 100 voluntarios buscaron en la montaña cualquier señal de Danny, pero sin éxito. Se les unieron miembros de la Policía Estatal de Nueva York, Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza, junto con helicópteros, drones y perros de búsqueda, pero no se encontró ningún rastro de él. Algunos voluntarios proporcionaron comida y mantas a los buscadores, y la familia de Danny hizo todo lo posible para ayudar en la búsqueda. Esta fue la primera vez que un esquiador había desaparecido en Whiteface Mountain y no había sido encontrado. Pero después de 6 días de búsqueda, la esperanza empezaba a desvanecerse, y parecía como si Danny simplemente se hubiera esfumado en el aire. Pero entonces, contra todo pronóstico, el teléfono de la esposa de Danny sonó, y cuando contestó, se sorprendió al escuchar la voz de Danny en la línea. Él dijo que estaba en el aeropuerto de Sacramento, y la policía corrió para recogerlo. Todavía llevaba puesta su ropa de esquí, pero se había cortado el cabello, había comprado un iPhone nuevo y tenía tarjetas de crédito y $1,000 en su poder. Le dijo a la policía que creía que se había golpeado la cabeza al bajar la montaña y que probablemente se desorientó. Sugirió que probablemente después hizo señas a un conductor de camión que lo llevó hasta Sacramento. Durante ese tiempo, sufría de un dolor de cabeza insoportable y pasó la mayor parte de los 6 días durmiendo. Hasta el día de hoy, no tiene idea de dónde estuvo durante esos 6 días, lo que ha llevado a algunas personas a creer que inventó toda la historia, pero esta teoría ha sido en gran parte descartada. Número 9. El hecho de que guardabosques y guías experimentados hayan desaparecido en el pasado demuestra lo fácil que es para cualquiera perderse en la naturaleza. Y Morgan Elias Hamer, de 22 años, es un ejemplo de ese tipo de caso. En 2015, Morgan vivía en Cody, Wyoming, donde estudiaba inglés en la Universidad de Wyoming. Su familia reportaría más tarde que él era un experto en actividades al aire libre, que trabajaba como guía de río y que era un muy buen nadador. Había pasado tiempo al aire libre desde que era joven, y por eso su trabajo de medio tiempo con Tour West, una compañía comercial de rafting en ríos, le resultaba natural. El 2 de junio, él estaba en un viaje de 8 días con un grupo de turistas a lo largo del río Colorado, siendo este el 7º día. Él y el grupo habían disfrutado sus 6 días en el río y finalmente habían llegado a Pumpkin Springs, una impresionante formación rocosa naranja que sobresale de una de las paredes en el Gran Cañón. Se llama así porque tiene forma de calabaza, con vetas verticales a lo largo de sus lados. Él y sus compañeros guías habrían advertido al público que no nadaran ni bebieran nada del agua del manantial, ya que contiene plomo, zinc, cobre y arsénico. Más tarde esa tarde, alrededor de las 4 p.m., el grupo decidió continuar y se estaban preparando para colocar sus botes en un arroyo lateral junto a Pumpkin Springs. El guía principal recordaría haber hablado con Morgan justo antes de que se suponía que debían partir, ya que él había mencionado algo sobre tomarse un tiempo libre más tarde ese día. Pero antes de que pudieran terminar la conversación, fueron interrumpidos por uno de los turistas, y él se alejó de Morgan para hablar con el turista. Cuando terminó esa conversación, se volteó para hablar con Morgan, pero él ya no estaba ahí. Supuso que simplemente había decidido tomar un descanso o que ya había empezado a regresar, ya que había pedido la tarde libre. El resto del día, el grupo nadó en el río, cenaron juntos y siguieron divirtiéndose, pero Morgan nunca llegó a comer.
Para las 7:26, se hizo evidente que algo andaba mal, y no fue el guía principal, sino uno de los turistas quien lo reportó como desaparecido. Las áreas del río entre los marcadores 211 y 215 fueron minuciosamente registradas por los guardabosques y los equipos de rescate, pero no lograron encontrar ningún rastro de Morgan. Luego, el área de búsqueda se amplió hasta Diamond Creek, a 12 millas del manantial, pero aún así seguía desaparecido. 6 días después, la búsqueda fue cancelada sin ninguna pista. Se han propuesto varias teorías en los años que han pasado, ya que algunas personas creen que Morgan cayó y no pudo salir del río. Cuando fue visto por última vez, llevaba un chaleco salvavidas de color oscuro, una camisa azul de manga larga, sandalias tipo Chicago, una gorra de béisbol color vino y shorts de colores brillantes, y tenía una botella de agua morada con él que nunca se ha encontrado. Se pide a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a cerrar el caso de Morgan que se comunique con el Servicio de Parques Nacionales al 928-638-7805 y el número de caso es MP 29029. Número 8. El caso de la desaparición del reverendo Maurice Dennis, de 84 años, conocido por sus amigos y familiares como Doc, ha frustrado a los investigadores durante décadas, ya que no han podido averiguar qué le sucedió. Doc nació en Blue Rapids, Kansas, en 1896 y obtuvo su licenciatura en Filosofía y Teología en el Seminario Teológico Presbiteriano en Omaha, Nebraska. Después obtuvo su maestría en la Universidad de Denver, tras lo cual se convirtió en editor de una revista hasta 1981. Formó parte de la Cámara de Comercio de Longmont y también fue presidente de la Junta de Síndicos del Colegio Bíblico de Denver. Durante todo ese tiempo, continuó con su amado pasatiempo de buscar rocas, ya que le encantaban las gemas y los minerales. Se convirtió en miembro de la Sociedad Mineral y del Club de Gemas y Minerales de Flatirón, y a medida que envejecía, empezó a sufrir de artritis y le diagnosticaron un trastorno sanguíneo. Para 1981 ya estaba jubilado y tenía problemas de salud, y su amigo David McSherry lo ayudaba a moverse la mayoría de los días, y en ocasiones, ambos salían juntos a buscar rocas. Eso fue lo que decidieron hacer el 20 de abril de ese año. Se dirigieron al Bosque Nacional Pike en Colorado, específicamente cerca de Topaz Point en Devil's Head, donde esperaban encontrar buenas rocas. Como Doc tenía dificultades para caminar, David lo ayudó a llegar a su lugar de excavación, que era un hoyo arenoso cerca de Rampart Ridge Road. Y después de asegurarse de que Doc estuviera cómodo y de que tuviera todo lo que necesitaba, David se dirigió a su propio lugar de excavación, que estaba a unos 45 metros de distancia. Luego comenzó a excavar en busca de rocas, esperando encontrar algunas que contuvieran minerales y posiblemente algunos cristales, y durante las siguientes 2 horas asumió que Doc estaba haciendo lo mismo. Alrededor de las 3 de la tarde, David decidió que era hora de regresar y se dirigió al área de Doc. Le dijo a Doc que empezara a recoger su equipo y las piedras que había encontrado, y luego regresó a su propia área para recoger su equipo. Pero para su sorpresa, cuando regresó, Doc no estaba por ningún lado. Solo habían pasado 15 minutos desde la última vez que lo vio, pero no había rastro de él, lo cual era extraño, ya que Doc no podría haber salido del área sin ayuda. Sus herramientas habían desaparecido, al igual que las rocas que había recolectado. Se han realizado búsquedas a lo largo de los años, pero nunca se encontró rastro de Doc. La última vez que vieron a Doc, llevaba un overol azul, una camisa de franela color granate, botas marrones hasta el tobillo y una gorra de béisbol blanca. Se le pide a cualquier persona que tenga información sobre su caso que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Douglas al 303-6607-500, número 7. El Monte Shasta ha sido el sitio de varios eventos extraños e inexplicables, y docenas de personas han desaparecido en la montaña sin ser vistas nunca más. La zona es conocida por su terreno traicionero, tormentas que parecen aparecer de la nada, grietas ocultas y caídas abruptas que deben ser sorteadas con mucha habilidad. Por lo tanto, la mayoría de los senderos en la montaña están reservados para escaladores expertos y personas con experiencia al aire libre, como lo era Carl Herbert Lagers, de 69 años. Carl era originario de Orinda, San Francisco, y en 1999 decidió que escalaría la cima más alta de cada condado de California, incluyendo el Monte Shasta, junto con 2 de sus amigos, Milton Gaines y Barry Gilmore, quienes tenían 64 y 60 años respectivamente. El grupo, todos miembros del Club de Corredores de Carretera de Orinda, partió hacia la montaña el 21 de mayo de ese año. Al día siguiente, antes de que el grupo comenzara su ascenso, Carl empezó a quejarse de que no se sentía bien y decidió salir antes para que sus compañeros no se retrasaran, y planearon alcanzarlo más tarde.
Él partió por la ruta de Avalanche Gulch, pero probablemente sabía que sería difícil, ya que había estado sufriendo de agotamiento, deshidratación y problemas estomacales mientras el grupo se dirigía al campamento. Se sentía tan mal que Gaines y Gilmore tuvieron que ayudarlo a cargar su equipo, pero él esperaba que con un buen descanso y sueño se recuperaría lo suficiente para enfrentar la montaña por la mañana. Después de que salió del campamento, sus amigos empezaron a empacar su tienda y otras pertenencias y se pusieron en marcha por el sendero. Más tarde, un guardabosques informaría haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Carl subiendo lentamente por uno de los senderos más empinados y difíciles. Y Gaines también declararía que vio a un hombre que creía que era Carl más arriba en la montaña antes de perderlo de vista. Los dos hombres llegaron al lago Helen y se sorprendieron al descubrir que Carl no estaba allí. Hablaron con otros escaladores en la zona, ninguno de los cuales se había encontrado con Carl, y empezaron a preocuparse. Se reportó su desaparición a la oficina del sheriff del condado de Siskiyou, quienes de inmediato comenzaron a buscar en la montaña. Cuando no se encontró ningún rastro de Carl, la Guardia Nacional de California y la Patrulla de Caminos de California enviaron helicópteros para buscar desde el aire, pero sin éxito. Guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos y voluntarios se unieron a la búsqueda y durante 10 días cubrieron todas las áreas donde se vio a Carl, junto con muchas otras, pero nuevamente no pudieron encontrar ningún rastro de él ni ninguna pista sobre lo que le sucedió. Les dijeron que Carl llevaba 2 o 3 capas de ropa, que incluían un abrigo color óxido, pantalones para esquiar y botas de senderismo con crampones. También llevaba comida y agua, que transportaba en una mochila. La búsqueda fue finalmente abandonada y en los años siguientes nunca se volvió a encontrar ningún rastro de Carl. Se pide a cualquier persona que pueda ayudar en este caso que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Siskiyou al 5-340-841-2900 número 6. En 2018, Samantha Sayers, de 27 años también conocida como Sam, desapareció en Washington y desde entonces sus amigos y familiares han estado tratando de encontrar alguna pista sobre lo que le sucedió, pero esas respuestas siguen siendo esquivas. A Sam le diagnosticaron alopecia cuando aún estaba en la preparatoria y al principio empezó a usar pelucas cuando su cabello comenzó a caerse. Pero con el tiempo, las pelucas empezaron a volverse demasiado incómodas y pesadas, así que decidió simplemente raparse la cabeza. Luego se tatuó varias estrellas en un costado de la cabeza, y ese tatuaje se considera una de las características más distintivas por las que se le puede reconocer. Le contó a su familia que a menudo recibía miradas extrañas y compasión de desconocidos que asumían que acababa de pasar por quimioterapia y eventualmente dejó de corregirlos. Decidió mudarse a Seattle desde su ciudad natal en Girard, que está cerca del lago Erie, después de visitarla y enamorarse de la zona. Después de graduarse de la preparatoria con el apellido Steinbach, se inscribió en la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia. Ahí obtuvo su licenciatura en Teatro Técnico y Diseño y Tecnología Teatral. Se graduó en 2013. En 2009 solicitó cambiar su apellido de Steinbach a Sayers, después de que ella y su hermano fueran adoptados por su padrastro. Según su familia, Sam amaba pasar tiempo al aire libre y solía visitar el Pico Vesper, que está a unos 90 minutos en auto de su casa. Mientras estaba allí, solía ir de excursión, y en ocasiones, su novio, Kevin Dares, de 33 años, la acompañaba. En el momento de su desaparición, Sam trabajaba como limpiadora de Airbnb y se había establecido en el condado de King, Seattle, donde también obtuvo su licencia de bienes raíces y comenzó a vender productos en línea. En junio de 2018 decidió que quería regresar a Vesper Peak, pero se encontró sin compañero de excursión. Luego publicó en su cuenta de Facebook preguntando si alguno de sus amigos quería acompañarla, pero nadie parecía interesado. Por lo tanto, decidió ir de excursión sola, como lo había hecho muchas veces en el pasado, y salió de su departamento alrededor de las 8 a.m. el 1 de agosto. Ella y Kevin, quien había trabajado ese día, intercambiaron algunos mensajes de texto más en los que él le dijo que tuviera cuidado y que le avisara si necesitaba algo. Se sabe que llegó al inicio del sendero Sunrise Mine alrededor de las 10:15, ya que firmó el registro a esa hora, y luego estacionó su auto, tomó su mochila y se adentró en la naturaleza. Más tarde se notaría que el área estaba brumosa debido a los incendios forestales que habían surgido, y ese día hacía calor. En un momento, algunos excursionistas vieron a Sam mientras hacía su caminata, ya que se había quitado la camisa para aliviarse un poco del calor. El área estaba llena de visitantes gracias a las temperaturas veraniegas, y varias personas recordarían haberla visto subiendo el Vesper Peak. La vieron comiendo un sándwich en la cima alrededor de las 2:30 p.m. y conversando con algunos otros excursionistas que también llegaron a la cima.
Cuando no llegó a casa a las 6 p.m. como se esperaba y no pudieron contactarla por teléfono, Kevin salió al sendero para buscarla. Cuando llegó al estacionamiento, se desanimó al ver que el auto de Sam todavía estaba ahí. Salió al sendero en completa oscuridad solo con una linterna para ayudarlo, pero en algún momento tropezó y cayó, y su linterna se rompió. No tuvo más opción que regresar usando la luz de su celular y contactó a la policía. Se registraron los senderos por equipos de rescatistas profesionales y voluntarios de varios condados, y solo después de 3 días recibieron una señal del celular de Sam cerca de la cima, pero nunca se encontró nada. Sam sigue desaparecida y la describen como una persona de cabeza rapada y ojos verdes. La última vez que la vieron, llevaba una chaqueta deportiva color vino, pantalones de yoga grises y botas de senderismo. Llevaba una mochila, bastones de senderismo y un sombrero color beige con ella. Se pide a cualquier persona que tenga más información sobre su caso que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Snohomish al 42-5388-3839. Su nombre es el MP517, MP5178. Número 5. El caso de la desaparición de Jessica Stacks, de 28 años, dejó mucho que desear. Según su madre, Kathy Payton, está convencida de que hubo intervención de terceros y que el departamento del sheriff del condado de Union no siguió las pistas correctas, como la sugerencia de que el novio de Jessica es responsable de su desaparición. El caso comenzó el 1 de enero de 2021, cuando Jessica y su novio Jerry Wayne Baggett, quien tenía 45 años en ese momento, visitaron el canal del río Tallahatchie. La pareja había pedido prestada una lancha de fondo plano que planeaban usar para buscar jabalíes y ciervos que habían quedado varados después de que el río se desbordó. Fueron vistos en imágenes de cámaras de seguridad en el Poolville Quick Stop de la autopista 30 alrededor de las 5:15 a.m. Y las imágenes muestran a la pareja en su auto remolcando la lancha. Habían ideado un plan para buscar ciervos y jabalíes, y consistía en bajar flotando por el canal desde la carretera del condado 46 y llegar hasta el puente Rocky Ford, donde saldrían del agua. Dejaron el teléfono de Jessica con una amiga, pero se llevaron el teléfono de Jerry para poder llamar a Jessica cuando estuvieran listos para que su amiga los recogiera. Al principio, el plan parecía ir según lo planeado, pero luego el día tomó un giro inesperado. Gracias a las inundaciones, el agua fluía mucho más rápido de lo normal, y Jessica se asustó. Después de recorrer unos 3 kilómetros río abajo y terminar discutiendo con Jerry, ella pidió bajarse del bote y él la dejó en la orilla derecha usando una pala como remo. Luego empezó a caminar hacia la carretera del condado 46 y nunca se le volvió a ver. La lancha sería encontrada en la orilla opuesta, aproximadamente a 1 kilómetro del lugar donde Jessica fue dejada. Jerry declaró que había llegado al otro lado y luego contactó a un amigo para que lo recogiera. No fue sino hasta alrededor de las 10:15 de esa noche que se reportó la desaparición de Jessica. Se inició una búsqueda de inmediato, pero tuvo que ser suspendida a las 2 a.m. Las búsquedas se reanudaron al día siguiente, pero toda el área se había inundado de nuevo. Por lo tanto, los buscadores tuvieron que esperar a que el agua bajara, lo que significó que no se hizo nada más hasta 2 días después de la desaparición de Jessica. El área fue recorrida a pie por voluntarios que entraron al agua y por drones que buscaron desde el aire cualquier señal de Jessica, pero sin éxito. Pero fue en el Bosque Nacional de Holly Springs donde encontraron sus huellas junto con varias de sus pertenencias. Las huellas se siguieron por unos 100 metros en dirección a la autopista 30, pero llevaban a un campo inundado que no se pudo seguir más allá. Los objetos que se recuperaron incluían la parte superior de una bota de mujer, el mango de una pala, un abrigo y un guante. Se realizaron búsquedas adicionales después de que el agua bajó aún más, pero no se encontró nada. Se la describe como una mujer de cabello rubio y ojos verdes, mide 1.65 metros de altura y pesa 50 kilos. Tenía varios piercings y tatuajes en la espalda, mano derecha, dedo anular, antebrazo, muñeca y pantorrilla. Cualquier persona que pueda ayudar a avanzar la investigación de su caso debe comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Union al 662-534-1943, número 4. Barry Joel Trahan, de 68 años, originario de Columbia Falls, Montana. Sus amigos y familiares no lo han visto ni han tenido noticias de él desde julio de 2020 y no se han encontrado pistas que indiquen a dónde pudo haber ido o qué le sucedió. Hay pocos detalles disponibles en su caso, pero los investigadores han reiterado que su investigación sobre su desaparición sigue abierta y que darán seguimiento a cualquier pista nueva que reciban. El 22 de julio de ese año, Barry salió hacia el área del lago Kintla en el Parque Nacional Glacier en Montana, donde planeaba ir de excursión. Cuando no regresó a casa como se esperaba, la policía fue informada de que había desaparecido y se organizó un operativo de búsqueda.
Su auto fue visto por última vez ese mismo día en el lago, donde seguía estacionado en el lugar donde lo dejó antes de salir a caminar. Pero la búsqueda oficial de Barry no comenzó hasta 3 días después, el 25 de julio. Los guardabosques recorrieron las áreas donde creían que Barry podría haber caminado, pero se vieron obligados a regresar después de no encontrar nada relevante. Los equipos de búsqueda y rescate del condado de Flathead y los equipos caninos del condado de Flathead se unieron más tarde a la búsqueda, pero los perros no pudieron encontrar el rastro de Barry y no se encontraron más pistas. El 4 de agosto se logró el primer pequeño avance cuando se encontraron sus gafas de sol en el lago Quintla, aunque nunca se confirmó que las gafas le pertenecieran. Los guardabosques están bastante seguros de que sí pertenecían a Barry y expresaron su frustración por el hecho de que no se encontró nada más. Las áreas alrededor de su auto también fueron registradas minuciosamente, pero sin éxito. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún otro rastro de Barry, y su desaparición sigue frustrando a los investigadores. Se le describe como una persona de cabello parcialmente canoso y ojos color avellana, mide 1,78 m y pesa 100 kilos. Desafortunadamente, no se han proporcionado descripciones de la ropa que llevaba puesta la última vez que fue visto, y sus datos no han sido agregados a la base de datos de NamUs. La oficina del sheriff del condado de Flathead ha pedido que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Barry se comunique con ellos al 406758585, citando el número de caso de la agencia 2020-23471, número 3. Todos los que conocen a Christopher Tompkins, de 20 años, están de acuerdo en que era un cristiano devoto que estaba muy unido a Ann, su madre. Justo antes de desaparecer misteriosamente en enero de 2002, había empezado a trabajar en una empresa de topografía en Columbus, Georgia, y le dijo a su madre que estaba disfrutando el trabajo. Se había hecho amigo de su jefe, para quien Ann solía cuidar a sus hijos mientras ellos trabajaban, y según todos los testimonios, todo en la vida de Christopher iba bien. La mañana del 25 de enero de ese año no fue diferente a cualquier otra, pero terminaría sin rastro de Christopher. Y más tarde le dijo a la policía que se levantó y se preparó para ir a trabajar como de costumbre esa mañana, y que después de desayunar salió rumbo a la oficina. Tan pronto como llegó, se subió al auto de uno de sus compañeros de trabajo y se dirigieron juntos a su lugar de trabajo en Ellerslie. Ahí, Christopher y otros 3 hombres comenzaron a trabajar. Estaban separados por unos 15 metros entre sí y trabajaban en una línea, con Cristóbal al final. El trabajo iba bien y se detuvieron para almorzar, después de lo cual retomaron sus tareas una vez más. En un momento, Cristóbal y el hombre frente a él estaban hablando, pero su compañero tuvo que concentrarse en otra cosa durante unos minutos y dejó de prestar atención a la conversación. Terminó lo que estaba haciendo y luego miró en dirección a Cristóbal, solo para darse cuenta de que ya no estaba allí. Él y sus compañeros de trabajo asumieron que Cristóbal se había metido entre los árboles para ir al baño, pero Cristóbal nunca regresó. Buscaron en la zona y notaron que sus herramientas seguían en su área de trabajo, pero Cristóbal no estaba por ningún lado. Para ser visto, la policía fue informada y durante la búsqueda inicial, que fue realizada por su familia, una de sus botas fue encontrada colgando en una cerca cercana. En el suelo encontraron varias monedas y un pedazo de tela rasgada que probablemente provenía de sus pantalones de trabajo o de la camisa que llevaba puesta ese día. Extrañamente, estos objetos habían pasado desapercibidos cuando los trabajadores lo buscaron por primera vez. La búsqueda oficial comenzó al día siguiente con la ayuda de perros de búsqueda y de cadáveres, pero no pudieron captar su olor. Cuando no se encontró nada más, la policía le dijo a la familia de Cristóbal que probablemente se había ido por su propia voluntad en busca de una aventura o para comenzar una nueva vida. Pero no había pruebas que demostraran que esto fuera cierto. Su familia refutó inmediatamente estas sugerencias, afirmando que nunca habría abandonado a su madre, y agregaron que amaba su nuevo trabajo y su vida en general, así que no habría tenido ninguna razón para querer mudarse. Pero las autoridades reiteraron que no se encontraron indicios de un acto delictivo ni de una pelea en el lugar de trabajo, y por lo tanto solo podían suponer que Christopher decidió irse por su cuenta. Fue entonces cuando Ann empezó a sospechar que los compañeros de trabajo de Christopher podrían estar ocultando algo. No se hizo nada más hasta 6 meses después, cuando un agricultor caminaba por su propiedad, que estaba ubicada a aproximadamente 1 milla de donde Christopher desapareció, y encontró la otra bota de trabajo de Chris en una zona pantanosa de la granja, y la policía fue notificada. El caso fue reexaminado, pero no se encontró nada más, y todas las búsquedas terminaron. Christopher es descrito como alguien con cabello negro trenzado y ojos marrones, posiblemente con bigote o perilla. Mide 5 pies con 7 pulgadas de altura y en ese momento pesaba 124 libras. Fue visto por última vez usando una chaqueta de cuadros azul y gris, pantalones azul marino y un gorro negro.
También llevaba un reloj negro que nunca se ha encontrado. Si tienes alguna información sobre el caso de Cristóbal que pueda ayudar a encontrarlo, se te pide que contactes a la oficina del sheriff del condado de Harris al 70-628-421. El número de caso de Cristóbal es MP483. Número 2. Los testigos que se presentaron tras la desaparición de Sandra Lynn Johnson Hughes, de 54 años, dieron descripciones muy preocupantes de las conversaciones que tuvieron con ella, lo que llevó a los investigadores a creer que había sufrido una lesión en la cabeza o que se había desorientado. Sandra era conocida como una experta en supervivencia con mucha experiencia en actividades al aire libre, y en 2020 decidió hacer una caminata en solitario en una zona remota de Johnson Meadows, en el condado de Madera, para obtener algo de alivio de la cuarentena que estaba vigente durante la pandemia de COVID-19. Ella acababa de mudarse de Hawái a California 6 meses antes, y el 26 de junio habló por teléfono con algunos miembros de su familia. Les dijo que tal vez iría de excursión a Yosemite durante su viaje y que no había motivo de preocupación ya que había ido de campamento sola muchas veces en el pasado. Pero el 5 de julio el campamento de Sandra fue encontrado en desorden, lo cual no era propio de ella, pero no había rastro de ella por ningún lado. Durante los llamados posteriores para obtener información, varias personas se presentaron para decir que habían visto a Sandra y que ella se había estado comportando de manera muy extraña. Ella estaba caminando descalza el 4 de julio y parecía estar en mal estado, ya que tenía un moretón en la cara. Algunas de las personas que se encontraron con ella le ofrecieron ayuda, pero ella dijo que no la necesitaba y siguió caminando. Su auto fue encontrado a poca distancia del campamento. Se había estrellado contra un árbol antes de caer a un barranco. Luego fue vista de nuevo el 9 de agosto cuando 2 cazadores la vieron recargada contra un árbol. La reconocieron y contactaron a las autoridades, diciendo que había perdido mucho peso en comparación con el volante de persona desaparecida. Un año después, un niño de 3 años que estaba en la zona con su familia dijo que había una mujer con una camisa negra en el bosque que necesitaba ayuda y que estaba fallecida. Se buscó en la zona, pero no se encontró nada. Pero la descripción que dio el niño de la mujer era sorprendentemente parecida a la de Sandra. La descripción era tan precisa que los investigadores se sorprendieron, pero no podían explicarlo ya que Sandra no estaba ahí. Se ha sugerido que Sandra se golpeó la cabeza durante el accidente de auto y que no pudo encontrar el camino a casa. Otros creen que simplemente comenzó una nueva vida en otro lugar, pero ninguna de estas teorías ha sido probada. Su comportamiento extraño y su insistencia en que no necesitaba ayuda también pudieron haber dejado a su familia desconcertada y están desesperados por respuestas sobre lo que le sucedió. Se la describe como una mujer con cabello azul hasta los hombros y ojos marrones. Mide 1,60 m y pesa 68 kilos. Si usted o alguien que conoce tiene información sobre el caso de Sandra, se le pide que se comunique con la oficina del sheriff del condado de Madera al 55-9675-7770, número 1. Cuando alguien desaparece en un país extranjero, la búsqueda puede volverse más difícil, ya que las autoridades deben depender únicamente de las declaraciones de testigos y las grabaciones de seguridad para localizarlos. Esto es lo que le sucedió a Roger Bainbridge, de 67 años, un trabajador jubilado del sector eléctrico originario de Kendal, Cumbria, en el Reino Unido. Se sabía que Roger estaba muy familiarizado con la región de los lagos de Inglaterra, ya que había hecho muchas caminatas allí, y su familia afirmó que también era un buen nadador. En septiembre de 2013, Roger estaba visitando a su hermana en la isla de Paxos, en Grecia, y el 26 de septiembre decidió viajar a la isla de Antipaxos. Quería dar un paseo allí, así que abordó un ferry. Ya había estado en la isla muchas veces antes y estaba muy familiarizado con sus senderos y la densa maleza, lo que hace que el hecho de que desapareciera allí sea aún más desconcertante. Se sabe que llevaba 50 euros cuando salió y que llevaba una mochila que contenía su agua para beber. No llevó su celular ni su identificación, y los investigadores tal vez habrían podido rastrear sus últimos movimientos si lo hubiera hecho. Los testigos declararon que vieron a Roger cerca del pueblo principal de la isla alrededor de las 3:00 p.m. ese día y que lo acompañaron en su caminata por un corto tiempo. Pero Roger nunca regresó a casa y el 27 de septiembre se realizó la primera búsqueda después de que fue reportado como desaparecido. La isla, que tiene solo 2 millas cuadradas de superficie, fue registrada minuciosamente sin ningún resultado positivo, lo cual le pareció extraño a su familia. Ellos sienten que Roger nunca se habría perdido ya que conocía muy bien la zona y que algunas de sus pertenencias se habrían encontrado si hubiera decidido nadar en el mar y hubiera tenido problemas. Si hubiera hecho eso, habría dejado su mochila en la orilla, pero nunca se ha encontrado. La costa alrededor del área fue rastreada por buzos, pero aún así tampoco tuvieron éxito en encontrar alguna pista.
Voluntarios acudieron en masa a la isla para ayudar en la búsqueda, y se cubrió cada área de la isla sin éxito. Después de que se sugirió que Roger había caído en una zona boscosa oculta o en un olivar, estas áreas fueron registradas de nuevo, pero aún así, Roger seguía desaparecido. Dado que la isla es muy pequeña, se esperaba que eventualmente se encontrara alguna pista, pero en todos los años que han pasado desde entonces, no se ha recuperado nada, y el destino de Roger sigue siendo un misterio. Otra búsqueda se realizó en 2013, pero nuevamente terminó sin que se encontrara nada. Su hijo ha sugerido que podría haber sufrido una emergencia médica o una crisis nerviosa en una de las islas cercanas y que no pudo regresar a casa, pero nunca se han reportado más avistamientos, lo que pone en duda esta teoría. Roger fue visto por última vez vistiendo una camiseta azul y zapatos para caminar. Tiene el cabello canoso y ojos azules, y cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse con el Centro Q para personas desaparecidas al 910-343-1113. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.